Mi nombre es José Alejandro Mojica, soy pediatra del Hospital Militar Central de Bogotá, soy infectólogo pediatra de la Universidad Nacional de México, trabajo en el Ministerio de Salud en el área de subdirección de enfermedades transmisibles, hago la consultoría en esa subdirección. Hoy vamos a hablar del sarampión, a raíz de que hemos tenido en las últimas semanas, después de estar del 2011, no tener brotes por este virus. De nuevo tenemos casos importados en nuestro país y específicamente de niños procedentes de Venezuela. Vamos a hablar de el índice, el temario que queremos abarcar, virología, algo de generalidades, algo de epidemiología, las alertas epidemiológicas que hoy en día pues, es lo que nos trae aquí. Vamos a hablar de clínica, de tratamiento, prevención con vacunas y algunas conclusiones. Con respecto al virus, ya vamos a entrar en materia, fíjese que el virus es de la familia Paramyxoviridae, importante porque es un virus de cadena sencilla. Este virus es primo hermano del virus sincitial respiratorio, es primo hermano del metaneumovirus, pero muy interesante es porque es un virus RNA que tiene ese tamaño, que es un tamaño microscópicamente considerable. Sin embargo, lo más interesante, fíjense ustedes, es que hoy en día se ha podido genotipificar de acuerdo a los brotes que han habido en los últimos años y se ha podido clasificar que hay 23 genotipos de acuerdo al país donde se han documentado, pero también de acuerdo al sitio y fuera de eso el año donde se han hecho visibles. Muy importante es que hay 8 como ramas, se dice clades o clados, de la A a la H. Entonces hoy podemos clasificar los genotipos del sarampión, el D4, que es el que nos está dando, o D8, que en ese momentico viene de Venezuela, o los B3 que vienen de Europa, o los C que vienen de Asia. Y muy importante para recordarles es que este virus tiene unas proteínas, tiene una envoltura, es un virus envuelto, con una parte central que nos da unas características muy importantes. Tiene 6 proteínas estructurales y unas proteínas no estructurales. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque una vez un virus llega al sistema respiratorio, tiene unas proteínas que son muy importantes y le dan las características genéticas, que son la hemaglutinina, la de proteína H y la proteína F de fusión. F que le ayuda a adherirse a la célula que ataca y la H le ayuda a replicarse una vez que invade la célula. Muy importante con respecto a que este virus se conoce desde la antigüedad, tiene más de 2000 años de haberse hablado de esta enfermedad como tal. Sin embargo, la transmisibilidad se pudo establecer que era un virus o que era un microorganismo que ocasionaba y que era la enfermedad en 1758. Fíjense, 1758, a través de una persona documentaron algo en el cambio en la sangre. Y muy importante es que en el 54 del siglo pasado, 1954, se aisló por primera vez el virus, pero también de ahí dio paso para que se empezaran a fabricar las vacunas, que todavía existen, las vacunas que son las derivadas fíjense ustedes, del año 63, son vacunas vivas atenuadas. Algo muy importante, y eso nos sirve para el control como tal del virus, es que es sensible a altas temperaturas, al hipoclorito de sodio, o sea, con una muy buena limpieza, al etanol, al glutatialdehído y formaldehído. De alguna forma, esta es la forma de nosotros hacer el control. Y muy interesante también para mostrarles es que el virus es altamente contagioso, es de los virus en general que se documentan de las enfermedades infectocontagiosas por la forma de básicamente la transmisión. Uno, a través de gotitas respiratorias que salen al tener contacto con una persona que tose, que uno habla o que una persona estornuda, eliminan las microgotas que son inhaladas y ya llegan al sistema respiratorio. Muy importante es que los brotes son cada 2 a 3 años. En invierno y primavera, fíjense, en marzo y en abril, son sitios donde cuando hay lluvia, hay transmisión de este virus que se transmite junto con los otros virus respiratorios. O sea que ahora que empiezan nuestros picos respiratorios en Colombia, muy importante tener en cuenta porque en invierno se nos pueden disparar los casos. Importante es que en menos de 5 años son los más afectados, pero también destacar que si bien los extremos de la vida, los niños son los más afectados, hay personas que son susceptibles a tener la enfermedad, como son los inmunocomprometidos, incluyendo los VIH, las embarazadas, las personas con algún grado de enfermedad o una enfermedad de algún riesgo, los desnutridos son los que más frecuentemente, una vez adquieren el virus, pueden hacer complicaciones. Algo muy importante es que
hace parte de las vigilancias de enfermedades inmunoprevenibles, el sarampión, y tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud las clasifica como las enfermedades que hay que hacer control, las que están en erradicación, como es la poliomielitis, y la eliminación, que quiere decir que aunque a pesar de que persiste el agente causal, es decir, el virus lo podemos tener circulando, la enfermedad tiene que haber ausencia de casos. Entonces nosotros, como tal, en la región, en Colombia, fuimos el primer país certificado en Latinoamérica en el 2014, como definitivamente esta eliminación del sarampión y la rubiola. Y algo importante también es contarles que cuáles son los eventos, cuáles son las enfermedades prevenibles por vacunación que están en vías como tal, están certificadas de eliminación: sarampión y la rubiola, el síndrome de rubiola congénito y el tétano neonatal. Y recuerdan que uno habla de erradicación cuando hay ausencia de casos y el agente causal esperamos que también desaparezca, el caso de la poliomielitis, que están en plan de la erradicación. Entonces nos centramos en la eliminación como el sarampión y algo muy importante es que tenemos una definición de caso. Este es el protocolo de este año 2018 del Instituto Nacional de Salud, donde nos establece cuándo determinamos un caso de sarampión. Algo muy interesante es que ustedes tienen que saber en el diagnóstico diferencial hoy por hoy, es que si tenemos todo caso en un trabajador, que un trabajador de la salud, bien sea médico, enfermera, terapista, vea a un paciente que tenga un cuadro febril y que tenga erupción, aparte de eso, fiebre y erupción, tenga tos o tenga coriza, ustedes recuerdan que es la secreción acuosa por vía nasal, y conjuntivitis, se sabe que sarampión sin conjuntivitis no existe, tos, coriza, conjuntivitis. Fuera de eso tenga inflamación de ganglios linfáticos, bien sea cervicales o auriculares, o bien sea occipitales y artralgias, uno dice, oiga, es un sarampión, hasta no demostrar lo contrario. Pero algo muy importante también que ustedes tengan en cuenta, ahora vamos a hablar de sintomatología, es que aparte de la fiebre, la erupción, pueden haber un enantema, que son las lesiones como en salpicaduras de arena, se describen de esa forma en la mucosa usualmente bucal. Uno lo ve al pie del segundo molar, como unas lesiones en grano de arena rojizas, en un halo eritematoso con centro blanco, esos son los famosos manchas de Koplik. Pero muy importante es que uno confirme el caso cuando uno, aparte de tener los criterios clínicos, uno tiene los criterios laboratorial. Ya vamos a hablar al respecto, y la inmunoglobulina M, debemos tener un hisopado faríngeo, debemos tener para hacer PCR, debemos tener en suero para hacer IgM y tenemos que tener también IgG en caso de que pues, no tengamos la certeza con IgM. Importante es que tenemos que tener 3 muestras, una muestra de orina, una muestra de sangre y una muestra de hisopado faríngeo. Lo confirmamos clínicamente, un paciente que tenga sin muestra adecuada, que eso es una falla epidemiológica del sistema de vigilancia. Tenemos que tener hoy en día, si tenemos una sospecha de sarampión, tenemos que tomar las 3 muestras descritas: suero para buscar la sangre, en IgM e IgG, tenemos que tener un hisopado faríngeo y tenemos que tener también muestra de orina. Importante es que el caso por nexo epidemiológico, cuando tenemos un caso confirmado y definitivamente tiene nexo o vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Es importante es que cuando descartamos, cuando tenemos todo lo anterior, importante es que el caso importado, un paciente dice, tengo un caso importado cuando tengo la sintomatología clínica y tiene 7 o 21 días antes del inicio del exantema y un contacto con alguien que ha estado en el exterior o ha estado el paciente por fuera en un sitio donde hay sarampión. Entonces, fíjense que si tenemos un caso clínico en contacto con alguien que vino en este caso, de cualquier sitio donde exista sarampión y está entre los 7 y 18 días, uno dice, caso importado. Algo muy importante es la siguiente, fíjense que yo lo quería, la siguiente, porque aquí está el resumen de lo que les estaba hablando. Uno dice enfermedad febril eruptiva, es la definición de caso del INS 2018. Toda enfermedad febril eruptiva, fiebre y erupción, en este caso, asociado a uno de los siguientes síntomas o signos: tos, coriza, conjuntivitis e inflamación de ganglios linfáticos cervicales, uno dice, sospecho sarampión. Uno lo va a confirmar por laboratorio, por nexo epidemiológico, que ya lo explicamos, lo confirmamos clínicamente. Importante es que también cuando vacunamos puede haber a los 14 días una persona puede hacer un rash, puede hacer algo de fiebre y síntomas parecidos y decimos es un caso postvacunal asociado a la vacunación. Hay que tenerlo en cuenta también. El caso descartado ya lo mencionamos, pero miren, importante, uno dice 7 a 18 días de un viaje
es un caso importado, si estuvo en sitios donde hay sarampión. Y muy importante relacionado a la importación y las infecciones adquiridas en el país. Interesante es que todo paciente debe tener examen en sangre, examen de orina y debe tener hisopado faríngeo para buscar aislamiento viral y hacerle PCR. Importante es que hay unos indicadores que son indispensables y los tenemos que tener en cuenta, eso va para todos los territorios, porque fíjense ustedes que uno sospecha un sarampión y tiene que notificarlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Por el porcentaje de unidades de notificación y el tiempo que lo vamos a hacer. Tenemos una sospecha de sarampión, enseguida lo tenemos que notificar, pero muy importante es que inmediatamente, en menos de 48 horas, tenemos que estar haciéndole la visita porque tenemos que hacer la investigación casa a casa. Es el segundo indicador. Y el tercer y cuarto indicador es que tomamos la muestra, ¿recuerdan? Las muestras que dijimos, que son hisopado faríngeo, muestra de orina y la sangre. Y tenemos que tener recibidas las muestras, enviarlas al Instituto Nacional de Salud, al laboratorio departamental, y tenemos que tener una respuesta en menos de, aquí de 5 días. Pero hoy en día, en menos de 12 horas, estamos teniendo respuestas y tenemos un caso sospechoso de sarampión. En conclusión, estos son los indicadores, y los resumo. La notificación, tener en cuenta la investigación, tener en cuenta la muestra tomada adecuadamente, las muestras que se toman y el reporte oportuno cuando tenemos que enviarlo al instituto, al laboratorio departamental respectivo. Eso es para darles el resumen, si quieren me la va pasando, es para mostrarles que aquí tuvimos la vacuna antisarampión, fíjense ustedes en los años 78 en las Américas. En la siguiente vemos que se puso puesta al día en el año 93, a raíz del gran brote que tuvimos en nuestro país de más de 5.000 casos en el año 93. Y muy interesante es que empezamos la oficial, el esquema con triple viral en el año 95. Fíjense que no tenemos tanta, porque en esta época, en el 78 fue monovalente, pero la triple viral, sarampión, rubiola y papera, la empezamos en el año 95. Y muy interesante es que aquí nos pusimos la meta de eliminación a nivel de las Américas y por supuesto en Colombia. Y fíjense ustedes que hemos tenido el último brote importado, lo tuvimos en el 2011, ya les voy a explicar más adelante, donde fue el primer caso que venía de Barranquilla, una niña que fue en Barranquilla, una niña que venía de Brasil, después de los Juegos de Brasil, en esa época, en el 2011, y se encontraron secundarios 5 casos, es decir, en el 2011 fue el último reporte de brote en nuestro país, con 6 casos en total, con el caso índice. Y muy interesante, fíjense ustedes que el último caso importado había sido en el 2015. Ya les explico el caso de una niña de 23 años, una mujer que venía de Suiza con su hermano en Suiza con sarampión. Pero la siguiente, fíjense que estas son las campañas de seguimiento, sarampión, rubiola, papera y sarampión, rubiola que hemos tenido en el 95, en el 99, en el 2002, 2006, 2010 y 2016. Eso se los cuento porque fíjense ustedes que dentro del marco como tal de la vigilancia, que es lo más importante, tenemos que todos los años hacemos la detección y hacemos la búsqueda como tal de un caso sospechoso de sarampión. El año pasado se reportaron 835 sospechosos de sarampión, 0 confirmados, no hubo ningún caso en nuestro país, ni importado ni autóctono, es decir, no teníamos casos en nuestro país desde el año 2015, que fue el último caso importado. Si bien de los 835 casos, que hubo 0.4% de los casos de sarampión, fíjense ustedes que hubo disminución con respecto al reporte del año anterior. De todas maneras, la mayoría de reportados son niños menores de 4 años, ustedes van a ver, porque fíjense ustedes que la vigilancia de sarampión se hace a la par con rubiola. Entonces, lo que ustedes ven en naranja es rubiola y lo que ustedes ven en amarillo es sarampión. Entonces, la mayoría son niños menores de 4 años, pero lo muy importante es que no se deje hacer la vigilancia, pero aparte que no se deje hacer la vigilancia, de los 835 casos sospechosos del año pasado, todos, 2017, descartados como sarampión. Algo muy importante, la siguiente, es para mirarles el recorrido de cómo han sido los casos que ya les pude ir mencionando anteriormente. Si bien 2017 no hubo casos, en el 2015 fue el último caso importado que les conté que venía de Suiza, una mujer de 23 años que venía viajando a Colombia, miren ustedes, llegó a Medellín, Santa Marta y Cartagena, se hizo el aislamiento viral y fue un B3 que era justamente los que están hoy en día circulando en Europa. En el año 2013 hubo un caso importado, una señora de 57 años, una mamá, una abuelita que tenía a sus nietos en Alemania, los nietos tenían sarampión en ese momento, lastimosamente no se pudo hacer el aislamiento viral. En el 2012, fíjense ustedes, fue un joven de 35 años, un adulto que venía a Tunja,
fue un caso importado porque él estuvo en España, venía de España, llegó a Bogotá y se ubicó en Tunja. Se pudo documentar que fue un caso importado con un D4, pero interesante también, después de eso, fíjense ustedes que en el 2011 fue el caso de Barranquilla, que les conté, caso índice de una niña de 15 años que venía de Brasil y los contactos que fueron 5, en total 6 casos, y se documentó un D4 que también tenía coincidencia con los casos de Europa en ese momento. Ustedes van a ver 2010, 2009, 2008, la anterior. El brote que hubo antes del 2011 fue en el año 2002. Hubo 139 casos con un D9, pero fíjense lo interesante en este año 2002 es que coincidió con un gran brote que estaba cruzando en Venezuela, para otra vez, en el año 2002, y se documentó un genotipo D9. Les conté que hay 23 genotipos, de los cuales son según la región, y en este caso los D8, que en este momento es el que está circulando en Venezuela, y de ese D9, que era el que venía circulando en Venezuela, coincidió, fíjense ustedes, en el 2002, 139 casos en Colombia. Ustedes van a ver, por supuesto, las entidades territoriales en frontera, La Guajira, el norte de Santander, pero también hubo casos en Bolívar y por supuesto en Bogotá. Eso es para mostrarles que la edad que hubo en el año 2002 predominante fue en la edad pediátrica, menos de 4 años, y también para mostrarles las alertas epidemiológicas. Entonces, fíjense ustedes que les conté que en el año 93 el gran brote en Colombia, 5.000 casos. En el 2002 es el resumen, que los 139 casos que tuvimos en Colombia, un D9 que procedía de Venezuela, que también tenía brote en ese momento, y de ahí para adelante han sido casos importados, último 2015. Pero vean ustedes la alerta epidemiológica que tuvimos desde el año 2016. En el año 2016 se encontraron 5.273 casos en todo el mundo, donde ya para el 2017 teníamos 3 países, sobre todo europeos, que se pudieron documentar 21.315 casos de sarampión. ¿Cuáles fueron los países? Italia, Rumania y Ucrania. Sin embargo, hay documentación también de sarampión en la India, en países del sureste asiático, pero lo más importante es que nos pusieron en alerta la OMS, fíjense ustedes, donde del año 2016 venían teniendo casos. Pero vea las Américas. El año pasado el año 2017 terminamos con 5 países donde se había documentado sarampión. Pero vea, este año, llevamos 3 meses del año y ya tenemos 9 países donde se ha encontrado sarampión, y nosotros pues ya aparece el primer caso de Colombia que ya se los voy a comentar. En Antigua y Barbuda un caso, en Brasil 14 casos, fíjense ustedes, marzo 16 del 2018, de acuerdo al reporte de la OPS, Estados Unidos 13, sin embargo el año sumado con el 2016 había reportado 120 casos. Entonces, este año lleva 13 casos en Estados Unidos, un caso en Guatemala, 4 en México, 2 en Perú y 159 casos en Venezuela en lo que va recorrido el 2018. Sin embargo, algo importante es para mostrarle Venezuela. Venezuela ha tenido 1.703 casos sospechosos desde el 2017 a lo que va del 2018, de los cuales 886 se han confirmado. 666 por laboratorio y 220 por nexo epidemiológico. Venezuela tiene hoy en día la casuística en la región más alta de casos de sarampión, todos dirigidos, fíjense ustedes, sobre todo en edad pediátrica, menos de 4 años, pero lo que ustedes van a ver, el porcentaje de vacunación es muy bajo, donde la mayoría de niños, pues miren, la vacunación, lo que ustedes ven en gris es no vacunados, el porcentaje más alto es no vacunados. Quiere decir que vienen, y fuera de eso, niños menores de 1 año, el reflejo es que las mamás, por supuesto, no han sido vacunadas tampoco en los últimos años. Y eso es lo que en Colombia no está pasando, porque en Colombia nuestras mujeres en edad fértil van a ver todas, por lo general, están vacunadas. Muy importante es que en Venezuela fue donde empezó el estado de Bolívar, el brote, pero ustedes observan en casi todos los estados, miren en este caso de Zulia y Apure, que son los límites con Colombia, pues ya se documentan casos en sarampión en Venezuela. Algo muy interesante es que a raíz de las alertas epidemiológicas de la OMS y la OPS, el Ministerio de Salud de Colombia, a través de su vigilancia y de su Centro Nacional de Enlace, documentó, y con el PAI se emitió la alerta epidemiológica, la circular número 006. Yo al final les voy a dar unos tips de lo que trata la circular, pero básicamente alertando en prevención, atención, vigilancia y control para evitar la introducción o aparición de casos de sarampión y rubiola en el país y sobre todo acciones con sanidad portuaria. Entonces, esta circular 06, es importante que ustedes se la lean, que la tengan en cuenta. Aquí está el link para que ustedes hagan clic y la obtengan, pero muy importante es para mostrarles que lo que sigue. En Colombia, fíjense que contábamos, desde el 2015 no teníamos un caso importado, pero vea, este año
empezó el primer reporte, se obtuvo hace una semana, donde un niño procedente de Venezuela, un niño de 14 meses de Medellín, llegó a Medellín y se documentó un sarampión, primer caso de sarampión. Muy importante es para mostrarles el seguimiento a casos confirmados a marzo 24 del 2018. Hasta el momento hemos documentado 3 casos de sarampión importado, todos 3 niños procedentes todos de Venezuela. El primero es un niño que llegó a Medellín, cruzó la frontera, llegó a Medellín, niño de 14 meses, por supuesto, ninguno con antecedente vacunal. El siguiente niño fue un niño de 10 meses, llegó a Santa Rosa de Cabal en Risaralda y se documentó a través de muestras IgM positivo para sarampión. Y el tercer niño lo documentamos la semana pasada, donde básicamente llegó procedente de Venezuela, llegó a Cúcuta, y en Cúcuta es una niña de 10 meses, y básicamente con un reporte positivo. Hemos coincidido en todos, hemos tenido una muy buena respuesta y reacción, se han tomado las muestras adecuadamente, y en menos de 12 horas se han tenido la respuesta positiva para sarampión. Quiere decir que se han podido tomar las medidas de alerta y todas las medidas de contingencia alrededor. Interesante esta raíz de eso, fíjense ustedes, que tenemos que estar pensando en sarampión cada vez que veamos un paciente que tenga una eruptiva, que tenga fiebre y que tenga tos, conjuntivitis, y fuera de eso que tenga coriza, y le encontramos adenopatías, puede o no tener enantema, pero lo más importante es que tenga un cuadro febril agudo con una exantemática. Con respecto a la clínica, tenemos 3 periodos. Tenemos un primer estadio, que es el periodo de incubación, de 10 a 12 días, muy importante, porque en este periodo de incubación el paciente ya es infeccioso. Fíjense ustedes que a pesar de no tener sintomatología, el paciente está eliminando el virus por todo lado. Importante es que hay un siguiente periodo, que es un periodo prodrómico, donde aparecen el cortejo sintomático, que ya les voy a comentar y a recordar, dura entre 3 y 5 días, y el periodo exantemático, que dura 5 días. Ustedes van a ver que más o menos dura el paciente enfermo entre 14 y 21 días. Y ese es el periodo que se hace vigilancia. Importante es que hay una máxima contagiosidad de 4 días antes y 4 días después de aparición del exantema. Y muy importante es el cortejo sintomático. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Pues la fiebre, que es elevada, más de 38, entre 38 y 40, 38.5 y 40 grados. La tos, que es seca. Importante recordar que es que entra el virus por vía respiratoria, se disemina por vía linfática y afecta casi todos los órganos de la economía. Entonces hay compromiso respiratorio, compromiso ocular, compromiso del sistema nervioso central, como complicación, hay artralgias, hay en las mucosas en general. Pero miren ustedes que la tos seca, que es característica, la tos, la conjuntivitis, que decíamos que no hay sarampión sin conjuntivitis, el dolor de cabeza, que es importante, que es persistente, las artralgias, el paciente se queja, está postrado con un cuadro febril muy comprometido, el enantema, que ustedes van a ver que son básicamente representados por las manchas de Kopli. Son estas lesiones que ustedes van a ver como en grano de sal, así se describen, usualmente en el segundo molar, de color blanco, grisáceo, son un aloridematoso que ustedes lo observan acá. Y el otro punto es la fotofobia, aparece antes de las manchas. Importante es que los pacientes manifiestan coriza, que la coriza es secreción bastante acuosa por narinas. Y fíjense ustedes que el enantema usualmente aparece como mácula, son lesiones que ustedes lo ven confluentes, máculas tenues, inicialmente aparecen detrás de los pabellones auriculares, luego aparecen las mejillas, el cuello, el tórax, la espalda, las extremidades superiores e inferiores. Importante es que las lesiones maculopapulares son confluentes, usted va a ver que es cefalocaudal, empieza en la cabeza, se distribuye a los pies. Importante es que se extiende en menos de 24 horas, pero lo más interesante es que el paciente sigue todavía con el brote y está muy febril, está muy comprometido. Y muy importante es que ese paciente con ese brote tiene por lo menos 4 días de ser infecto contagioso y todavía eliminando el virus. Luego dice que cuando llega a los pies, más o menos el tercer y quinto día, se empieza a desvanecerse. Algo muy importante es que cuando uno tiene el brote, uno hace la digitopresión y desaparece. Pero fíjense ustedes que una vez apareció ya en todo el cuerpo y empieza a desaparecer, quedan como unas manchas de color parduzco y uno hace presión y ya no desaparecen. Y algo también muy importante es que no respeta palmas y plantas y que al final aparece una descamación. Uno ve como si está desfacelándose en todo el cuerpo y así como apareció, así desaparece. Entonces fíjense ustedes, fiebre, el exantema, el enantema, que puede ser característico con un cortejo sintomático de 3 estadios. El periodo de incubación, 10 a 14 días, promedio 14, el periodo prodrómico y el periodo exantemático.
Importante es que esta es la patogenia. El virus entra en la vía respiratoria, no se ve muy bien, fue la foto que le tomé del Murray que tenía y que no fue la mejor, pero intentamos explicarla. Hay replicación en las vías respiratorias, luego diseminación por vía linfática y tenemos la viremia. Algo muy importante es que amplia diseminación, y miren, se va por vía linfática, llega a todos los órganos de la economía, a las conjuntivas, tracto respiratorio, al tracto urinario, por eso tomamos muestra en orina, vasos sanguíneos, va a todo el sistema linfático y puede invadir el sistema nervioso central. Algo muy importante es que fíjense ustedes que aparece la erupción, depende de muchos factores para que una persona que es inmunocompetente, la enfermedad diseminada se pueda neutralizar. Pero se puede curar una vez aparece la erupción, pero miren esas complicaciones. Algunos hacen neumonía, que la neumonía puede ser la neumonitis como tal viral, pero puede haber sobreinfección bacteriana, entre el 5 y el 7º día de tener el cuadro respiratorio. Lo otro es que hacen encefalitis. La encefalitis puede ser de 3 tipos. Una encefalitis aguda, porque hay invasión directamente del virus al sistema nervioso central. Puede haber una encefalitis posinfecciosa. El niño ya mejoró y aparece con un cuadro neurológico. Y esta otra es la panencefalitis esclerosante subaguda, años después de haber tenido el cuadro viral, 7 a 10 años en promedio, 7, el virus actúa como virus lento, se queda en las terminaciones nerviosas y aparecen las complicaciones como mioclonias, sordera, ceguera y convulsiones que son, mejor dicho, de difícil manejo. Algo muy interesante, la siguiente, es el cuadro de resumen. Este es el periodo de incubación, ustedes lo ven 14 hasta 21 días lo describen. Hay una viremia, el virus respiratorio, el virus, eso es tos, coriza, y tos, conjuntivitis y rinorrea. Y esto es fotofobia, las manchas de Copley, el exantema, la encefalitis postinfecciosa y aparecen los anticuerpos, el organismo lo neutraliza y fíjense ustedes que desaparece la enfermedad. Se neutraliza la enfermedad, pero a unos años, fíjense ustedes, puede aparecer la panencefalitis esclerosante subaguda. 1 de cada millón, fíjense ustedes, hace la enfermedad. Eso es 1 de cada millón, mientras 1 a 3 de 1000 pueden hacer encefalitis. Y el 60% de las complicaciones es por neumonía. Pero aparte de eso puede haber otitis, puede haber laringotraqueitis, muchas complicaciones alrededor del sarampión. Y la muerte, por supuesto. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente por clínica, dijimos que es el cortejo sintomático, pero muy importante es que si tomamos un cuadro hemático hay leucopenia, con linfopenia y neutropenia. Pueden hacer trombocitopenia también, o sea, todo el sistema mononuclear fagocítico se ve alterado, que es el retículo endotelial anteriormente llamado, y podemos determinar unas células gigantes. Miren, ¿dónde? En ganglios, en adenoides, en vaso, en timo, en apéndice. Son células gigantes que las podemos documentar si hacemos un corte de estas estructuras. Importante es que a nivel respiratorio, miren, en todos los sitios donde podemos encontrar la presencia, ayuda a diagnosticar en boca, en vejiga, tracto respiratorio. Por eso, a la hora de tomar las muestras, son muy importantes detectar los anticuerpos, bien sea por pruebas de ELISA, que son las que determinamos en sangre, y tomamos IgM. Muy importante es que en las primer día y segundo día del exantema, puede que tengamos estas pruebas negativas. Entonces, es muy importante esperar entre el segundo y sobre todo el tercer día en adelante para tomar la IgM en suero. Y también en los sueros de las fases agudas y la convalescencia podemos determinar que la IgG, si en caso que tengamos dudas con la IgM, podemos tomar IgG también. Y la IgG, si tomamos unos sueros pareados, en menos de una semana, vamos a ver la cuadriplicación de los resultados iniciales. Entonces, este es el resumen, fíjense ustedes, que es el protocolo del Instituto Nacional de Salud, donde tomamos hisopado faríngeo, tomamos suero y tomamos orina. Entonces, el médico hace diagnóstico de sospecha clínica de sarampión. Inmediatamente tiene que notificar a Civigila, posible caso de sarampión, y toma las muestras, que son las 3 que estamos documentando, que tenemos que documentar: hisopado faríngeo, el suero y la orina. Esto ¿dónde se puede utilizar? ¿Dónde se puede procesar? En un laboratorio de salud pública habilitado. Básicamente, si el resultado es negativo, se descarta. Sin embargo, si el laboratorio de salud pública no está habilitado, se debe remitir a Bogotá, al Instituto Nacional de Salud. Si definitivamente en el laboratorio de salud pública departamental se toma la muestra y sale dudosa o sale negativa, entonces definitivamente el caso es descartado, pero si el resultado es positivo, debe inmediatamente esas muestras remitirlas a Bogotá. Conclusión: estas 3 muestras, a donde usted esté, tienen que llegar o a su laboratorio de salud departamental o al laboratorio del Instituto Nacional de Salud de Colombia, que es acá en Bogotá. El diagnóstico diferencial. Fíjense que si hablamos de sarampión, tenemos unas enfermedades que no se nos deben pasar. La rubiola, ustedes saben que la rubiola
definitivamente el cuadro es menos florido, las adenopatías son occipitales, el RAX dura menos, el paciente dura un día febril y al día siguiente no. Y estamos en el proceso de certificación de rubiola, o sea que, sin embargo, no bajamos la guardia. Sabemos que rubiola congénita desde el año 2005 no tenemos un caso de síndrome de rubiola congénita. La escarlatina son niños usualmente más grandes, eritema encachetada, la lengua en frambuesa, el exantema usualmente es en pantalón o en calzón, el signo de Pasia, que es la palidez perioral y la palidez interpliegue. Y muy interesante es que el niño cursa con un cuadro febril y que es de niños más grandes, cuando el estreptococo del grupo A ha colonizado la garganta. La fiebre de la montaña rocosa, la riqueza, cada día las pensamos más, sin embargo las características, un sarampión es un diagnóstico diferencial, un cuadro más agudo. La quinta enfermedad son niños más grandes, el eritema encachetada, el exantema en encaje, el niño dulce puede lucir menos tóxico y definitivamente pues el cuadro es mucho más agudo en un paciente con sarampión. El niño es más grande, pero pues sabemos que vienen niños de Venezuela grandes también y niños de la región que no tienen vacunas pueden tenerlo. Enterovirus, adenovirus, la erosión infante usualmente es un niño más pequeño con un cuadro muy agudo febril que una vez tiene un exantema, aparece el exantema y desaparece la fiebre. Miren el sarampión, sigue la fiebre a pesar de tener el exantema. La mononucleosis infecciosa usualmente de niños más grandes, el exantema, las lesiones en la cavidad bucal, los pueden confundir con el sarampión, las adenopatías en todo el cuerpo, que es muy importante en la mononucleosis infecciosa, igual que la Mycoplasma pneumoniae, una gran simuladora que usualmente es de niños más grandes, de niños más de 3 años, que cursan con un cuadro respiratorio, tienen meningitis bulosa, tienen cuadro agudo, pueden tener conjuntivitis y tenemos que pensar la epidemiología. El Kawasaki, que fíjense ustedes que es un gran diagnóstico diferencial, sobre todo en niños pequeños, cuando nos ve el exantema es muy parecido, la descamación, todo lo demás, el cuadro febril, el Copley usualmente no lo puede tener el Kawasaki, pero recordar que el Copley, un tercio de los pacientes, 1 de cada 10, o sea, un tercio de los pacientes, 3 de cada 10 pueden tener el Copley. Entonces, no necesariamente el Kawasaki, niños más pequeños, el cuadro abril, la adenopatía usualmente es única, el cuadro febril, el histórico de este Kawasaki es muy importante y la reacción medicamentosa, diagnóstico diferencial. El tratamiento y prevención, fíjense ustedes, nos está acabando el tiempo, no hay tratamiento específico, se hace tratamiento de soporte, abundantes líquidos, acetaminofén, no debemos dar aspirina, reposo, demos protección ocular porque la fotofobia es importante y fuera de eso, las lesiones conjuntivales nos puede llegar a complicaciones como pérdidas, lesiones de la córnea y ceguera en algunos casos. La vitamina A es una de las tenemos que proporcionar a los niños cuando sospechamos y confirmamos sarampión. Y el otro es el aislamiento. Fíjense ustedes, el aislamiento acaba de salir ahora en febrero un manual de medidas básicas para el control de infecciones en las IPS. Ese lo realizó el grupo de Subdirección de Enfermedades Transmisibles de IAS, acá en el Ministerio, pero lo pueden buscar, Manual de Medidas Básicas para el Control de Infecciones en IPS, y en ese manual, fíjense ustedes, están algunas de las cosas que les voy a mencionar. Estas son las dosis de vitamina A que las pueden encontrar en cualquier texto, pero lo más interesante es esto. Este es el manual, tratándose de una enfermedad que se transmite a través de gotas, fíjense ustedes, y por vía aérea, este es el sarampión. Sabemos que estos elementos de protección personal, toda persona que tenga un sarampión tenemos que hacerle un aislamiento. El aislamiento es que si lo vamos a tener en un sitio cerrado, mira la parte de ventilación y de aislamiento del área. Importante es que ese niño debe tener, si lo vamos a circular, una mascarilla N95. La persona que lo maneja debe tener un respirador, una mascarilla especial, ¿recuerdan? Por la forma de contagio, ustedes sarampión. Pero siempre que vamos a tener un contacto con este paciente tenemos que tener elementos de protección personal. Llamo de la parte de la habitación, los guantes, la bata, la mascarilla, el lavado de manos, que es lo más importante, recuerdan, pero lo más importante también es la parte de restricción y el transporte. Y si yo voy a tener ese paciente en un área, debe tener ese paciente su N95 sobre todo y la persona que lo está manejando, porque el riesgo pues, de transmisión es alto. Este es el resumen, donde vemos que el sarampión es una enfermedad viral que cursa con fiebre, tos, catarro, exantema maculopapular, afecta a niños de 2 a 5 años en general, todas las edades, pero los niños son los más susceptibles, sobre todo si no tienen vacuna, invierno y primavera, gota respiratoria es la forma de transmisión, tiene un periodo de incubación de 8 a 12 días, importante es que un periodo prodrómico de 3 a 4 días donde el paciente es infeccioso,
Se presenta fiebre, más de 38, las manchas de Copley, recuerdan que es el enantema, tos, catarral y conjuntivitis. Las lesiones pueden desaparecer luego de un periodo exantemático de 5 días, maculopapular que son confluentes, palmas y plantas están comprometidas. A nivel retroauricular empieza y se disemina cefalocaudal. El tratamiento es sintomático, se previene a través de la vacunación con la vacuna de sarampión, rubiola y papera. Algo muy interesante, fíjense ustedes, que la vacuna que existe es una vacuna viva atenuada. En nuestro país la tenemos desde el año, dijimos, monovalente desde el año 78, pero trivalente del año 95. Algo muy importante es que hay 3 cepas, que son la sarampión, rubiola y papera, que son las 3 virus que están incluidos en un biológico, es la triple viral, que también tenemos otra, el sarampión y rubiola, que ya vamos a ver que hemos tenido, en este momento está por llegarnos a Colombia y hemos tenido algunas campañas donde básicamente después de los 10 años utilizamos sarampión y rubiola, pero en nuestro país tenemos la vacuna sarampión y rubiola para nuestros niños de 1 año y para nuestros niños de 5 años. La cepa de sarampión que se utiliza es la cepa Schwarz, de variedad Edmonton, la rubiola la RA273 y la parotiditis interesante es que en nuestro país tenemos la cepa Urave y tenemos la Yerilin. La Urave está como tal registrada hasta los 10 años de edad y la Yerilin se puede usar después de esa edad. Importantes son las cepas de parotiditis. Los niños en Colombia se vacunan al año de edad con triple viral y se le coloca un refuerzo a los 5 años con triple viral, sarampión, rubiola y papera. Si se han vacunado en nuestro país a los adultos, en ese momento no es el objetivo, seguimos vacunando con sarampión, rubiola y papera, triple viral al año y a los 5 años. ¿Por qué razón? Porque los casos que han llegado han sido importados. Nosotros no hemos documentado casos autóctonos, por lo que las medidas como tal hoy en día básicamente consisten en la vacunación rutinaria que estamos llevando. Importante recordarles que es una vacuna viva, la forma de aplicación es a 45 grados, subcutánea, también se puede hacer intramuscular, pero recuerden que una vacuna viva se deja fuera en ese espacio subcutáneo a 45 grados de inclinación. Este es el manual que ustedes lo conocen. ¿Quiénes están contraindicadas la vacuna de sarampión, rubiola y papera, la triple viral de enfermedad febril grave? Un paciente viene con un cuadro febril, pues yo no lo voy a vacunar, yo espero que pase el cuadro febril agudo y lo vacuno. ¿Por qué? Porque cuando yo vacuno con ese biológico tengo que esperar por lo menos al 7º día, pueden hacer algo de fiebre, algo de malestar y recuerdan que si yo he vacunado a alguien y en los 14 días hace un rash, puede relacionarse con la vacunación. Importante es que en el embarazo, porque ser una vacuna viva atenuada, no se vacuna con este biológico. Pacientes con inmunodeficiencias primarias que están con déficit inmunológicos severos, incluyendo los VIH descompensados que tienen carga viral alta, o los pacientes que reciben corticoides o radioterapia o quimioterapia, pues no se vacunan en ese momento porque es una vacuna viva atenuada. Al igual, si han tenido, esto es relativo, la hipersensibilidad conocida a algunos medicamentos. La siguiente. Esto para mostrarles el histórico de Colombia en nuestro país. Hemos vacunado, fíjense ustedes, el programa regular apareció a los 9 meses en el año 73, empezaron vacunando a los niños. Luego sarampión, rubiola y papera, a los 12 meses en el año 95. Este es el programa regular. En el año 97, sarampión y rubiola, fíjense ustedes que se pasó a los 10 años, se hizo una modificación en el año 97. Y en el año 2002, sarampión, rubiola y papera, básicamente a los 5 años y a los 10 años pues se canceló. Entonces, una transición que fue entre el 97 y el 2002, donde en el 97 se pasó a los 10 años, se colocaba al año y a los 10 años, y en el 2002 se pasó a los 5 años. Entonces, fíjense ustedes que se han hecho varias jornadas de vacunación en el histórico que tenemos con este biológico. En el año 93, básicamente con sarampión, dirigido a 9 meses a 14 años. En el año 96, sarampión, rubiola y papera, dirigido de 10 a 12 años. En el año 97, sarampión, rubiola y papera, entre 14 y 15 años. Y fíjense ustedes, esta gran jornada de vacunación del 2005, que básicamente incluyó mujeres de 14, pero todas las personas de 14 a 39 años. Quiere decir que la mayoría de mujeres que hoy en día tienen, si eso fue en el año 2005, hoy en día tienen 27 o hasta 50 años, están vacunadas las personas en Colombia. Se vacunaron más de 17 millones de personas en nuestro país. Entonces, fíjese que partimos que en el 2005, en esta gran jornada que se realizó,
de 14 a 39 años, gran parte de la población colombiana, un tercio, quedó vacunada contra sarampión, rubiola y papera. Importante es que en el 2011, sarampión y rubiola, perdón, en el 2011 se hizo un refuerzo a entre 10 y 20 años también con sarampión y rubiola. Ya les voy a mostrar las cifras como tal de los vacunados en estos últimos años. Y las campañas de seguimiento, básicamente ustedes van a ver en diferentes años, donde sarampión, rubiola y papera de 1 a 3 años, vean este 2006 sarampión y rubiola de 1 a 5 años, y un gran refuerzo entre 1 y 8 años en el 2010. Miren, en el 2011, a raíz de lo de Barranquilla, se hizo una gran cohorte, oigan, más de 7 millones de niños, de jóvenes entre 10 y 20 años, se involucraron vacunándose, 7 millones en Colombia, del 2011 al 2012. En el 2015 se hizo un gran refuerzo también entre sarampión, rubiola y papera de 1 a 3 años. Entonces, importante que cada vez que hay eventos masivos en Colombia, se han hecho campañas, como fue el Mundial de Sub-20 en el 2011, la Copa de Cali en el 2013, en los que iban a Brasil en el 2014. Cuando vino el Papa Francisco el año pasado, también se hizo una gran campaña de vacunación. Y miren ustedes que no me voy a detener acá, esto ya más o menos se los comenté, pero es que en el año 93, miren, se vacunaron 11.700.000 personas, 97% de las campañas de vacunación, pero aquí están, ustedes lo pueden mirar con detalle, la campaña del 2005, más de 17.619.000 personas vacunadas entre 14 y 39 años. Y ustedes van a ver igual por acá, 7.752.000 de 10 a 20 años en el año 2011. Si vamos a sumar todos los años, miren, con porcentajes por encima del 90, vamos a ver que tenemos una gran cobertura en nuestro país y la gran mayoría de nuestra población tiene vacuna para sarampión y para rubiola. Y los niños pequeños, sarampión, rubiola y papera. Estas son las coberturas, ustedes van a ver, el año pasado tuvimos 93% de la primera dosis, ustedes se recuerdan que al año se coloca la primera dosis, y a los 5 años tuvimos 89% de cobertura. Se dice que en los últimos 5 años ustedes van a ver en verde, miren, por encima del 90, lo que ustedes van a ver en verde, sarampión, rubiola y papera al año de edad. Y algo muy importante es que los sitios de fronteras, los sitios fronterizos hemos tenido, por supuesto, por encima del casi 95% de cobertura. Sin embargo, lo que vemos en Colombia es que, si bien tenemos de los 3 casos que tenemos importados, uno solo lo tenemos en frontera en Cúcuta, los otros 2 niños han llegado de Cúcuta a Medellín y el otro a Risaralda. Entonces, a pesar de que a nivel de frontera tenemos muy buenas coberturas, importante resaltar que en Medellín, fíjense ustedes que las coberturas alrededor, cuando se documenta un caso, se hace alrededor vigilancia y se mira casa a casa, por lo menos 9 manzanas alrededor. Y más o menos las coberturas fueron entre el 99 y el 100% en todos los niños alrededor de esos sitios donde se documentó el caso importado de Medellín. Y igual pasó en Risaralda. Al hacer el rastreo de casa a casa, las coberturas fueron muy buenas. Y estamos hablando del sector fronterizo, fíjense ustedes que afortunadamente por encima del 94% en sitios de frontera. Entonces, eso no que bajamos las guardias, nos deja un poquito tranquilos. Sin embargo, este grupo es el de los trabajadores de la salud. Entre las vacunas que yo como trabajador de la salud, eso es un recorderis que dice el CDC de Atlanta del año pasado, debe tener una hepatitis B, debe tener influenza, varicela si no me ha dado, sarampión, tétanos, difteria y tosferina, debo tener, si manejo niños, estoy en cuidado intensivo, meningococo, pero obligatorio tener sarampión, rubiola y papera. Entonces, ¿cómo lo documentamos? Que tengamos el carnet, muchas veces es muy difícil, que veamos que nos han vacunado con por lo menos 1 o 2 dosis, debemos tener 2 dosis como trabajadores de la salud, o que nos midamos los anticuerpos si nosotros estamos expuestos, en este caso, todos debemos tener un registro como tal de sarampión, rubiola y papera y trabajamos en la salud. Entonces, creo que si bien no lo incluye en el PAI, porque el PAI incluye a los niños de 1 y 5 años, importante como trabajadores de la salud, como cuestión personal, tener ese biológico como médico, como enfermera, como persona que atiendo, terapista, persona que atiendo niños y más en este momento histórico. Importante es que esta es la circular 6 de este año, 2018, que saca el Ministerio de Salud, a raíz de que en Colombia fuimos certificados, como les decía, en el 2014, y con estas alertas epidemiológicas de Brasil, Perú, Ecuador, México, Guatemala y pues Venezuela, ustedes saben, 1.752 casos sospechosos y 886 confirmados. Hemos tenido que homogenizar las coberturas, mirar los de alto riesgo,
mejorar coberturas de vacunación. Hay unos municipios que primera dosis que están en plan de ponerse al día. Sin embargo, fíjense ustedes que mejorar la tasa de notificación es muy importante, el enviar las muestras, fortalecer la vigilancia. Y sabemos que si tenemos hoy en día un sospecha de un sarampión, entre 6 y 12 horas debemos tener la respuesta por el Instituto Nacional de Salud o por el laboratorio departamental. Y eso lo hemos cumplido. Y muy importante es los equipos de respuesta. Entonces, los 3 elementos básicos, recuerdan, en este momento son la vacunación, tener la vigilancia, fortalecerla, y el tercer punto, tener el equipo de respuesta inmediata. Estas son las acciones sostenibles. Tenemos que, todo lo que son políticas y todos los alrededor, los actores que tienen que estar involucrados, la parte extramurales, que como está fortaleciendo, por ejemplo, en la frontera, las actividades intersectoriales, todo lo que son el plan masivo de aglomeraciones, tenemos que estar en pendientes, y la estrategia de comunicativa de vacunación en personal de la salud, aerolíneas, agencias de viajes. Y lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de que si un paciente viene de viaje, si un paciente ha tenido contactos con extranjeros, hacer el interrogatorio y tener en cuenta sarampión. Tener en cuenta todo lo que son coberturas, la vacunación sin barrera a ciudadanos venezolanos, mismo esquema que lo estamos utilizando. Todo niño que hoy en día pues, venga de la frontera, de cualquier parte, adulto, niño, se le pregunta cómo está su estatus de vacunación, y si es un niño que no tiene su esquema, se le indica los sitios donde debe acudir para vacunarse respectivamente. Eso lo estamos haciendo sin restricción, sin barreras de que sea de cualquier parte. Importante el análisis de riesgo, las campañas de vacunación, los talleres nacionales y fortalecer la vigilancia, y la circular, que es lo que estamos básicamente promoviendo. En la siguiente es que estamos sensibilizando a los trabajadores de la salud sobre este fenómeno sarampión. Fíjense ustedes, tener en cuenta también rubiola y no olvidar difteria, como también tenemos nuestros vecinos alrededor. Hemos tenido casos de difteria confirmada en Venezuela, y hoy este año, el mes pasado, documentamos el primer caso de difteria importado después del 2001. No teníamos casos de difteria. Entonces, pensar en sarampión y difteria hoy en día cuando estamos en la clínica. Enfatizar historia de viaje y pacientes, y pensar sarampión, hacer el diagnóstico, manejo y notificación. Creo que son los 4 pilares importantes. Y para concluir es que esto es lo que la OPS recomienda: vacunar, fortalecer la vigilancia y tener todo lo que es respuesta inmediata a la mano. Esto es para la conclusión final, es que el sarampión da un impacto en salud pública, y sobre todo tener en cuenta es dinámico y cambiante. Mire lo que está en fronteras. Importante el sarampión, epidemiología, y tener en cuenta el riesgo de la enfermedad, porque es una enfermedad aguda que puede ocasionar complicaciones: neumonía, otitis, laringotraqueitis, encefalitis, parencefalitis esclerosante, y puede ocasionar la muerte. Hay vacunas disponibles, ustedes saben, demostrando eficacia, efectividad, perfil de seguridad. Algo que me olvidaba: si yo vacuno con una dosis, más o menos entre el 88 al 90% tiene protección, es decir, 9 de cada 10 quedarían protegidos. Si yo coloco la primera dosis, yo coloco la segunda, el 99, casi 100% de las personas adquieren anticuerpos con títulos protectores. Eso hablamos de eficacia. Y la efectividad la hemos visto en el campo. Nosotros en Colombia hemos tenido una efectividad adecuada, porque desde que llevamos vacunando, fíjense ustedes que han venido casos importados y no hemos documentado casos autóctonos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran población con unas muy buenas coberturas. Tener en cuenta que las vacunas en el país tienen toda la parte para ingresar al país, todo el estudio de la OMS, que lo han cumplido, y seguir insistiendo en la recomendación vacunar y evitar oportunidades perdidas, sobre todo en niños. Y el último slide para Colombia: no hay evidencia de circulación de virus sarampión o de rubiola autóctono. ¿Qué quiere decir? Que todos los casos que hemos tenido han venido importados de Venezuela, en este caso, los 3 últimos casos, o han tenido relación en los últimos años de casos de una parte de un país donde hay endémicamente la enfermedad. En estos últimos 3 casos a los cuales nos estamos refiriendo, han venido de Venezuela. Y autóctonos, casos no relacionados con alguien en viaje, no hemos tenido. El sistema de vigilancia epidemiológica ha mejorado notablemente: rutinaria, búsqueda activa y procesamiento de muestras. El país ha demostrado coberturas útiles de vacunación, y el país cuenta con compromiso político y económico, capacidad instalada y experiencia técnica para dar respuesta rápida ante las amenazas. Algo muy importante que aquí me quedó es: el país cuenta, y quedó un error, fundamentos en eliminación de sarampión. Creo que es el último mensaje que voy a dejar. La vacunación y coberturas. En nuestro país hemos tenido, afortunadamente, en los últimos años, entre el 90 y 93% de coberturas útiles. La OMS y la OPS dice
que si tiene usted por encima del 90% de coberturas útiles, usted está haciendo buen trabajo. La ideal es ir a apuntarle al 95%, que afortunadamente este año 98%, 2018 lo estamos cumpliendo 95% de coberturas útiles en estos últimos 3 meses. Y muy importante es que el refuerzo, fíjense ustedes, a los 5 años hemos logrado coberturas de 89%, o sea que un reto es que este refuerzo pues aumente las coberturas aún más. Y lo otro es que el segundo elemento es fortalecer vigilancia y sus indicadores, y lo otro, aparte de capacidad de respuesta inmediata ante brotes o casos, que es lo que estamos haciendo. Entonces fíjense ustedes que la siguiente, gracias de parte de los niños y niñas a los que usted les está dando la oportunidad de una vida más sana. Entonces creo que hemos terminado. Recordar que siempre que tengamos un paciente con fiebre, con erupción, con tos, con coriza, con conjuntivitis, adenopatías, pensar en sarampión. Y no solamente pues, sarampión, que es una amenaza por fronteras, sino que también pensar en difteria y todas las enfermedades que nos están llegando ahora como reemergentes. Conclusión, tenemos muy buenas coberturas, sigamos vacunando, sigamos nosotros insistiendo que las oportunidades perdidas son importantes y todo niño que cumpla 1 año debe tener vacuna de sarampión, rubiola y papera, triple viral, e igual su refuerzo a los 5 años. Hasta el momento, esa es la recomendación para vacunación con respecto a sarampión y más adelante les estaremos actualizando si hay algún cambio. Muchas gracias.